Rumores de alto el fuego o acuerdo de negociación en la guerra de Ucrania. El cambio es muy significativo y las dos partes están cediendo. Hay un momento histórico y muchas de las cosas que te están contando son completamente incorrectas. Por lo tanto, vamos a hablar de las consecuencias inmediatas. Ya está bajando el precio del gas porque el mercado asume que va a haber algún tipo de negociación o acuerdo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. No dejes de pasarte por mi canal en inglés, Daniel Lacalle en English, para ver mis vídeos y entrevistas en medios internacionales y también hacerte miembro de este canal en el que recibirás contenido y ofertas excepcionales y exclusivas a partir de septiembre. Un posible acuerdo en Ucrania, en una guerra que es una auténtica tragedia humanitaria. La invasión de Ucrania ha supuesto una de las guerras más cruentas vistas en mucho tiempo y desde luego un auténtico desastre humanitario, y no podemos olvidar la enorme cantidad de personas que están muriendo cada día. Y en esta guerra lo que ocurre es que hay una narrativa y también un montón de intereses. La narrativa es que cualquier cosa que proponga o diga el presidente Trump, por supuesto, tiene que ser rechazada y tiene que ser considerada como negativa. Entre otras, se nos repite constantemente que el presidente Trump aparentemente que está dándole a Putin todo lo que quiere, cosa que es empíricamente falsa. Hemos visto en los medios de Estados Unidos cómo el presidente Trump y el equipo negociador comentaban que las sanciones que se estaban poniendo a países cercanos a Rusia, las sanciones a Rusia, más también las sanciones a India por comprar petróleo y combustibles fósiles de Rusia, son elementos importantes que hay que tener en cuenta, y desde luego no se puede hablar de una situación en la que se le esté dando a Putin todo lo que desea, simplemente porque no es cierto. Vamos a ver algunas cosas. Lo que podemos ver son, por ejemplo, cómo con los datos de julio de 2025 las importaciones de la Unión Europea en cuanto a combustibles fósiles de Rusia son muy importantes. ¿Quiénes son los principales compradores de combustibles fósiles de Rusia? Bien, pues aquí tenemos en gas natural licuado la Unión Europea, en gas por gasoducto la Unión Europea y en crudo China, la India, Turquía, en carbón China, la India, Turquía, y en productos petrolíferos China, Turquía, Brasil. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Primero, la Unión Europea en petróleo crudo, en gas natural licuado y en gas por gasoducto es uno de los principales compradores de combustibles fósiles de Rusia, ya metidos en julio de 2025. Es más, estas importaciones de Turquía que veis aquí, muchas de ellas van a la Unión Europea. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que cuando vemos China, India, Turquía, China, India, Turquía, vemos Turquía en el puesto 2, 3, 5, etcétera, eso también son muchas exportaciones a Turquía que después se derivan hacia la Unión Europea. La Unión Europea, en cualquier caso, es el líder absoluto en importaciones de gas natural licuado de Rusia y de gas por gasoducto, ya con datos de 2025, de julio, y también es uno de los principales compradores de petróleo crudo. Con estos datos tenemos que tener en cuenta varias cosas. Va a haber una negociación y la negociación va a ser positiva para Ucrania, eso seguro. La negociación tiene que ser positiva para Ucrania y tener en cuenta los intereses de Ucrania, y por supuesto tiene que ser una negociación para que gane la paz, porque lo que hay ahora mismo es una situación en la que hay una guerra enquistada que no está haciendo nada más que masacrar a los ciudadanos, y eso es intolerable.
Lo que no podemos esperar es que la visión edulcorada que se vende en algunos medios de comunicación de una victoria total de Ucrania no puede darse simplemente porque no existía en el año 2022. Cuando empezó la guerra de Ucrania, no podemos olvidar que hacía muchos años que había un conflicto muy importante en Crimea, en el Donbass, etcétera, que viene desde más allá de 2011. Por lo tanto, se va a tener que tener en cuenta en esa negociación que hay una parte de Ucrania que es rusa, se considera rusa, población rusa, y también se va a tener en cuenta, por supuesto, que el acuerdo tiene que ser un acuerdo bueno para Ucrania o no lo va a ser. La posición de Estados Unidos aquí es muy sencilla. El presidente Trump es la única persona que puede llevar a cabo este proceso de negociación, porque lo que se ha demostrado que ha sido un fracaso, como acabamos de ver, ha sido que las sanciones no solamente no han funcionado como se esperaban, han tenido un impacto, pero no han funcionado como se esperaban, y que además no podemos olvidar que Rusia tiene un aliado estratégico sin límites en China, que le suministra tecnología militar y que le da esa fortaleza a la hora de las exportaciones, que le permiten además exportar sus materias primas hacia el este sin el más mínimo problema desde China a India, Brasil, etcétera, como acabáis de ver. Por lo tanto, no se puede esperar que vaya a haber una derrota absoluta de Putin, simplemente porque la evidencia nos muestra que esto se ha enquistado. Segundo, no se puede esperar una derrota absoluta de Zelensky porque la evidencia nos demuestra que esto se ha enquistado. También se ha demostrado que no se va a poder llevar a cabo una invasión como la que pretendía Rusia. Por lo tanto, lo que pretende conseguir Estados Unidos, el presidente Trump, es lo siguiente. Número uno, que se sienten a negociar. Número dos, que la solución sea pacífica y que haya una solución en la que se vayan llegando a niveles de acuerdos para que se acabe la masacre. Absolutamente evidente. La posición del presidente Trump es la única que es realista y además incluye, por supuesto, la mediación de otros países muy importantes dentro de este conflicto, como son Francia, como son Alemania, Finlandia, etcétera. La evidencia empírica también es que España ha sido completamente eliminada de este proceso de negociaciones y de diálogo. Y que en este proceso de diálogo se tiene que tener en cuenta que no se va a poder esperar volver a una idea de 2022 que no existía. Dos, que además se va a tener que llegar a una solución realista en la que, por supuesto, no se puede ignorar que China es un factor clave, porque China es el aliado estratégico, militar, tecnológico, sin límites de Rusia. Y eso es muy importante, porque mucha gente en la Unión Europea parece analizar el conflicto y la guerra tremenda, esta devastadora crisis humanitaria de Ucrania, analiza como si China pasase por ahí de paseo. No, perdón. China es un actor muy importante en esta guerra. Es el aliado estratégico sin límites de Rusia. Segundo, los países llamados BRICS, lo mismo, son aliados estratégicos y grandes compradores de las materias primas y combustibles fósiles de Rusia. Tercero, las sanciones que se han puesto han tenido un impacto, pero no han tenido el impacto que se buscaba y por lo tanto lo que hay que hacer es realistas. ¿Qué es lo que hay que poner encima de la mesa? Un acuerdo en Ucrania que acabe con la masacre, que empiece a generar un diálogo con una mesa de negociación en la que se llegue a un acuerdo para que la solución sea buena para Ucrania y desde luego termine lo que es una guerra completamente imposible de solventar desde el punto de vista maximalista de algunos.
¿Que se quiere criticar al presidente Trump? Critíquenle. Pero la realidad es que es el único que ha presentado una opción realista y que está moviendo fichas para que se sienten a negociar. Desde el realismo que es saber qué era lo que pasaba desde el año 2011 en Ucrania, qué era lo que pasaba en Crimea, en Donbass y qué era lo que ocurría en el país y, por supuesto, de la evidencia de lo que está ocurriendo ahora, que es una masacre innecesaria y que lo que hay que hacer es buscar una solución positiva para Ucrania. Por lo tanto, vamos a seguirlo, pero que no te engañen con ideas de que Trump le está regalando nada a Putin, porque eso es mentira. Es mentira. Es simplemente una narrativa que te intenta vender que la posición de la Unión Europea es muy buena, cuando lo que ha sido literalmente ha sido mirar hacia el otro lado mientras este conflicto se enquistaba. Seamos serios, vamos a poner todos los países a apoyar a una solución que sea buena para Ucrania y que sea buena para todos. Lo seguiremos y lo analizaremos en este canal. No lo dudes y que no te engañen.